Hola, mi nombre es Benjamín Lopera y el día de hoy voy a presentar la historia de usuario número uno y número 2 del mini proyecto Batalla Naval junto con mis compañeros Sebastián Martínez y Johnny Moreno. Voy a empezar con la historia de usuario número uno, que consistía en que como jugador o usuario final se pudiese colocar los barcos en el tablero de posición para poder establecer la flota antes de comenzar la partida. Primero que todo voy a empezar ejecutando la aplicación para poder ver lo que ve el usuario final. Esta consiste de tres vistas y esta siendo la número uno, que es la del menú, en la que el usuario puede tener una idea de cómo funciona el juego dándole clic a las reglas del juego, saltando una alerta en la que pues básicamente están las reglas del juego y lo explica. Una vez el usuario final le da clic a nueva partida, Game Controller llama a Setup Placement en el Board Controller, que dibuja el tablero de 10x10 vacío y muestra la flota completa: portaaviones, submarinos, destructores y fragatas generadas por Ship Factory debajo del tablero. Una vez aquí en el tablero, arrastramos uno de los barcos hacia el tablero. Se manejan tres eventos en este caso, en el board controller, que serían mouse pressed, mouse drag y mouse release. Al soltar el barco, calcula que se la corresponde a la posición donde quedó y llama board.placeship. En el handle mouse released, que es este de acá, este método valida que el barco no se salga del tablero ni se superponga con otro ya colocado. Si la posición no es válida, se lanza invalid ship, position exception, y el barco regresa automáticamente al contenedor. Si es válida, el barco se ajusta a la cuadrícula y queda fijo, como podemos ver en este caso. Si lo arrastramos y lo ponemos encima, salta el exception y regresa automáticamente a donde estaba anteriormente. Ahora, si le damos clic derecho a uno de los barcos, lo podemos cambiar su orientación entre horizontal y vertical. Y mientras rellenamos cada uno de los sitios y pasan las validaciones, podemos ver que el botón de listo no estaba habilitado hasta que los 10 barcos estén colocados. Una vez completada la flota, se habilita y al presionarlo se bloquea el tablero para que los barcos ya no puedan moverse, como podemos ver acá. Ahora continuamos con la historia de usuario número 2, que consiste en que como jugador o usuario final se pudiese disparar en el tablero principal del oponente o la máquina para poder intentar hundir los barcos enemigos. Una vez comience la batalla, setup shooting, como lo podemos ver en la parte del código, en Board Controller, dibuja el tablero principal que representa el territorio de la máquina y le asigna a cada celda un manejador de clic. Ahora, una vez comenzamos batalla y le damos clic, por ejemplo, acá, eh, cuando el jugador dispara sobre una celda se llama aboard.receiveShot, que revisa el estado de esa celda y devuelve si el resultado es agua, tocada, hundido. En este caso es agua, la celda se pinta y se marca con una X. Y como el turno termina, se deshabilita el tablero hasta que vuelva a ser el turno del jugador, como lo podemos ver acá. La máquina disparó a dos posiciones de nuestros barcos y después le dio al agua. Si el disparo impacta un barco que ocupa más de una casilla, se marca como tocado. No sé, mire por ejemplo acá, con un color distinto, y el jugador puede volver a disparar de inmediato. Entonces, por ejemplo acá. Y si esa casilla completa el barco, por ejemplo, como podemos ver ahí, una fragata de una sola casilla o la última parte tocada es más grande, se marca como hundido. Todo esto se resuelve con el método Mark Cell, que lo podemos encontrar acá. Mark Cell, velo acá, que reutilizo también más adelante para pintar los disparos que recibe el jugador de parte de la máquina. Por último, si el jugador intenta disparar dos veces en la misma celda, Board lanza Invalid Move Exception y simplemente se ignora el clic sin romper el flujo del juego, como volver acá. Bueno, eh, el HU3, que se trata de, debe poder visualizar el tablero de la máquina únicamente antes de iniciar la partida para verificar que los barcos fueron ubicados correctamente. Pues en esa parte se evidencia el método Onuma Fleet Ready, que es donde se habilita el botón cuando termina, por así decirlo, la colocación. Eh, y eso se trata del HU3. El HU4 pues coloca la flota de la máquina de manera aleatoria, respetando las mismas reglas de validación y que el jugador humano, sin superposiciones ni salirse del tablero. ¿Qué pide? Colocar los barcos aleatoriamente, disparar sola, respetar las reglas del juego.
responder con agua, tocado o hundido. ¿Dónde se evidencia? Pues este método se evidencia en el Place Machine Flip Randomly. Aquí aparece in round igual a random.net y call. Esto pues genera una posición completamente aleatoria y luego pues en esta parte también se decide aleatoriamente si el barco será horizontal o vertical. Y pues por último, después lo intenta colocar y si la posición es inválida, pues simplemente pues vuelve a intentar otra posición. Eso significa que pues así se garantiza que no se salga del tablero ni nada. Hola, en este video voy a explicar cómo está implementado el guardado automático de la partida HU5 y el inicio del juego con carga o una partida HU6 a nivel de código. Bien, tenemos la estructura de modelo vista controlador. Tenemos los models, persistence, patterns y los controllers, como ya lo habíamos mencionado. Vamos ahora con game.java. Para poder guardar la partida completa, todo el árbol de objetos tiene que ser serializable. En realidad, el position, cell, shape y flat es el objeto en realidad en raíz. Game, además, tiene este campo que se llama Pumantur, que guarda de quién es el turno actual, y así en recargar la partida sabemos exactamente a quién le tocaba jugar. Vamos a ver el game state. Este envuelve el objeto game completo al serializar. Game state Java serializa en cascada todo lo que game referencia, ambos tableros, ambas flotas, en realidad pues todo. Vamos a ver con Serialization Manager. Esta clase se encarga solo de eso, escribir y leer el game state. Es un archivo binario usando Object Output Stream y también el Object Input Stream. Vamos ahora con Text File Manager. En paralelo, este archivo plano guarda el nickname del jugador y la cantidad de barcos hundidos de cada lado. Como pide la rúbrica, un archivo serializable para el tablero y un archivo plano para estos dos datos simples. Vamos ahora con Safecate. Safecate es nuestro patrón estructural, unifica los dos mecanismos anteriores detrás de una interfaz simple. Save game y load game son los mecanismos anteriores para detrás de la interfaz. El resto de la aplicación no necesita saber por qué hay detrás. En realidad no necesita saber que hay archivos distintos. Vamos ahora al board controller. El mecanismo es handle shot. Es un método privado. El disparo del jugador humano vive acá. Después de marcar la celda, se llama onShot Register, que es el que está acá. Onshot Register, que es el gancho que dispara el autoguardado. Esto pasa sin importar si el resultado fue agua, tocado o hundido. Vamos ahora con el Machine Tone Strategy. Y tenemos el método Fireshot. Del lado de la máquina, la misma idea. Tras cada disparo se llama Content on Head On Shot Register. Y el método AutoSave, así cada jugada de cualquiera de los dos lados guarda el estado completo. Bien, ahora vamos al menú controller. Y tenemos aquí el Checked Save Game. Al abrir el menú Initialize, llama a este método si existe una partida guardada y no ha terminado. Se muestra un alert preguntando si continuar o iniciar una partida. Si la partida guardada ya había terminado, simplemente se descarta sin preguntar. Con este Initialize, como lo expliqué antes. Vamos ahora con Game Controller. Tenemos el Resume Game. Cuando el jugador elige continuar, se llama Resume Game, que recibe el game deserializado. Acá se reconstruyeron los dos tableros, el de posición, de modo lectura, y el principal en modo disparo. Este método, el Red Route Shots, recorre cada tablero y repinta todas las marcas de disparos que ya había hecho antes de guardar. Vamos ahora a Resume Game. Y por último, según Game y Summon Turn, se decide si el turno sigue siendo el jugador o si hay que retomar el turno de la máquina, automáticamente usando la misma estrategia, Turn Strategy, que ya manejaba en el HU4. Tenemos ahora Turn Strategy.
Usamos el patrón strategy para separar el turno humano del turno de la máquina, y esto fue clave para el HU6 en realidad, porque como ambos turnos comparten la misma interfaz y los mismos callbacks de guardado, restaurar una partida a mitad del turno de la máquina pues fue tan simple como llamar a start turn de nuevo y sin duplicar la lógica. Con esto queda explicada la implementación del HU5 y el HU6, la cadena de serialización, el patrón de FACAE para guardar y cómo se restaura el objeto exacto de la partida usando el patrón strategy. Gracias por ver el video.